conjunto, o sea, el que divide, o sea, esto no tiene que ver con el número o con el valor, sino con el orden. Entonces debe haber una posición, digámoslo, que divide, una posición que divide el grupo de datos en dos. Entonces se tiene una cantidad impar de datos, o sea, si el número es, o la cantidad de datos es par, perdón, es impar, pues un procedimiento, digamos, es que se tacha o se borra el número final de la izquierda, después el primero a la derecha, y se repite el proceso hasta quedarse con un número, que será la mediana. Por ejemplo, si piden la mediana de 9, 5, 4, 2, 7, se los ordena, 2, 4, 5, 7, 9, y se van eliminando los extremos. Entonces elimina el 2, el 9, el 4 y el 7, y el que nos queda es el 5, que sería la mediana. Se tiene una cantidad par, al hacer el mismo procedimiento, quedan dos números al centro. Entonces está el promedio de los valores que quedan, de los dos valores que quedan. Entonces se tiene un grupo que es de 4 valores, 9, 5, 4, 2, se ordenan, se eliminan los dos extremos, entonces se eliminan los dos extremos, este valor y este valor, y me quedan 4, 5, entonces la mediana es el promedio de los dos valores que quedan. La mediana será 9 medios, ¿no? 5 más 4, 9, 9 medios. Entonces se procede de manera diferente si el número total es impar o impar. Estos son lo que se conocen como medidas de tendencia central. Está otros parámetros que me indican la variabilidad en torno a la media, que tanto se alejan o se acercan al valor de la media. Uno de ellos pues es la varianza, se calcula por medio de esta ecuación. X sub y pues serán los datos, ¿no? Los datos de la serie, se saca la media y se le resta la media a cada uno de los valores. Esto puede dar positivo o negativo, por lo tanto se eleva al cuadrado y nos quedaría siempre positivo. Esto lo dividimos sobre el número de datos. Esta ecuación es válida cuando se tienen muchos datos o cuando se mide la población. O sea, cuando, como el ejemplo que les ponía, de la estatura de la gente en todo el mundo, si la midiéramos todo, lo calculáramos como como esta ecuación. Pero como se toma es una muestra, entonces se modifica para la muestra y nos queda con un n-1. ¿Sí? Entonces, este n es como si tomáramos toda la población, pero con muestras pequeñas se toma n-1, que es más representativo, y de esta forma este valor se acerca, el S cuadrado se acerca al sigma cuadrado, que es el de la población. Está también la desviación típica, que simplemente es la raíz cuadrada de S. Entonces, este siempre para verificar que cuando mayor sea la desviación típica o la varianza, mayor será el alejamiento de la variable en torno al valor medio. Entonces, este valores nos da muy grandes, quiere decir que se aleja, con mucho que hay mayor dispersión de los datos con respecto a una media. Está lo que se llama asimetría. Entonces esta representa, digamos, la desviación que hay a través de un eje que pasa por la moda, ¿sí? O por el valor modal.
qué tantos valores hay a la izquierda o a la derecha de ese eje. Se cuantifica con esta ecuación, que es x u por x, x u menos x, esto elevado al cubo sobre el número de datos. Entonces, como lo anterior, esto es para, digamos, si se tomara todos los datos de la población. Pero como se trabaja con muestras pequeñas, se le hace una corrección a este valor, y entonces esa corrección se lo multiplica por este factor, que es n cuadrado, que n es el número de datos, sobre n menos 1, n menos 2. Entonces hacemos la corrección. Aquí como está n cuadrado, n se va a n, nos quedaría solamente n arriba y suprimimos este valor. Entonces este valor se va con este cuadrado y nos queda el resto. Entonces en teoría, pues estos dos valores deberían ser igual, ¿no? Este sería una representación, como he dicho, este valor de la muestra sería una representación del valor de la población. Y el otro está la simetría y el coeficiente de asimetría. Este coeficiente de asimetría es el que más se usa en hidrología, como lo vamos a aplicar más adelante. Está, que es la simetría sobre la desviación estándar al cubo, ¿sí? El coeficiente de asimetría es calcular con esta ecuación. Si reemplazamos, pues estos valores aquí en C sub S nos quedaría de esta manera, ¿no? Si reemplazamos la simetría, entonces la ecuación que por ejemplo aparece en los textos, esta ecuación del coeficiente de asimetría. Está el coeficiente de asimetría de Pearson. Bueno, este es un poco menos usada la simetría y se calcula a través de esta ecuación, ¿no? Que es x barra menos la moda sobre la mediana. Eso me da un criterio de si los datos se distribuyen, pues, de forma simétrica o asimétrica. Esto seguramente ya lo habrán visto en la asignatura de probabilidad estadística. Menos x barra por y eso y menos y barra, ¿no? Aquí hay unos interrupciones del internet. Me dicen si están escuchando, por favor. Sí, profe, se está escuchando. Ah, listo. Sí, profe. Entonces, esta es la covarianza de la muestra que me indica, pues, cómo se relacionan dos variables, ¿no? Está el coeficiente de correlación, que por lo general me indica qué tan, digamos, qué tan ajustados está una serie de datos a la recta o a una tendencia rectilínea. Entonces, cuando graficamos, por ejemplo, dos variables, pues tiende a, pues si es 1, esto me da la recta. Eso quiere decir que todos los puntos
están en esta recta, ¿sí? Cuando R es 1. Si disminuye, quiere decir que los puntos están unos por encima, digamos, otros por debajo. Y este Rx me dice en qué proporción se ajustan datos sobre una línea recta, ¿sí? Cuando es 0, pues quiere decir que no se ajusta, o sea, no hay ajuste a la línea recta. Cuando es 1, que todos están en la línea recta. Entonces, estos son como los estadísticos que uno calcula inicialmente de una serie de datos, ¿no? Esta serie de datos, pues es similar a un conjunto de datos como los que tenemos aquí, que pueden ser datos de caudales, de precipitaciones o de cualquier otro parámetro hidrológico. Y que esto es lo que, por ejemplo, mide el IDEAN en sus estaciones. Entonces el IDEAN mide, pues, toma lecturas a veces diarias, mensuales, anuales, de ciertos parámetros. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, el otro tema son las distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces, las distribuciones de probabilidad las usamos para calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento hidrológico, pues en un determinado rango, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, decir la probabilidad de que un evento ocurra en un intervalo de esa variable, ¿sí? Entonces, estas distribuciones de probabilidad pues ya sean por experiencia que ha habido a través de varios años. Por ejemplo, se quiere analizar cuál es el comportamiento de datos máximos, por ejemplo, de tormentas o caudales decrecientes, ya se ha determinado algunas distribuciones de probabilidad que sirven para eso. Y otro para estudiar, por ejemplo, datos mínimos, por ejemplo, estudios de sequías, de precipitaciones mínimas o caudales mínimos. Hay otras otras distribuciones que nos permiten, pues, hacer el cálculo. Voy a abrir por aquí otro archivito donde tenía esa parte. Entonces, todas las probabilidades están un poco relacionadas pues, con los datos históricos, ¿no? De caudales y precipitaciones. Para eventos secuenciales o valores medios y eventos extremos. Entonces, eventos secuenciales están caudales medios, lluvias totales, y eventos extremos están como las tormentas de las lluvias o las crecientes. De esta manera clasificamos, digamos, los datos y les aplicamos la estadística, ¿sí? Entonces, las probabilidades útiles digamos, en hidrología está lo que es la distribución normal, que es la más conocida, simétrica y no suele ser usada mucho en hidrología, pero los valores de la
o algunos parámetros, digamos, de la distribución normal los usamos en otras distribuciones. Lo que se conoce como log normal la usamos para el estudio de lluvias de corta duración o tormentas. La distribución de Pearson la usamos para caudales máximos, lluvias o caudales máximos anuales. La log Pearson, lluvias o caudales máximos anuales, caudales decrecientes, y la de Gamble para valores máximos aleatorios sacados de series grandes, lluvias de corta duración o caudales decrecientes. Entonces vamos a mirar cada una de estas distribuciones. Entonces, la nomenclatura de las distribuciones que suele aparecer aparece con esta simbología. Entonces, P nos indica la probabilidad, X es, digamos, el evento, ya es un valor que se encuentra pues dentro de los valores X. Entonces, por ejemplo, si se dice P sub X igual a, esto significa que es la probabilidad de que un evento X iguale a un valor A, ¿sí? ¿Cuál sería la probabilidad de que dentro de una serie de datos un valor X sea igual a A? ¿Sí? Donde A pues es el valor conocido. Esta nomenclatura me indica la probabilidad de que un X o que un evento X estén entre dos valores, ¿no? A y B, conocidos. Esta nomenclatura, X mayor que un X indica la probabilidad de que se presente un evento X mayor que un X dado. Y Px menor o igual a X indica la probabilidad de que se presente un evento X menor o igual a XY. Entonces hay una forma, pues, de saber esa probabilidad. O vamos a usar esa probabilidad para determinar estos rangos de variación. Si aplicamos, por ejemplo, a un caudal, esta nomenclatura, P paréntesis Q minúscula mayor a Q mayúscula, indica la probabilidad de que se presente un evento de caudal Q que sea mayor o que exceda a un caudal Q dado o conocido. Entonces, estas probabilidades pues dependen de algo que se llama la función de densidad de probabilidades. Esta función de densidad de probabilidades, llamada f de p, es la función que me indica, es la función que me dibuja la curva. La curva. Entonces, esta función es una curva. Y la probabilidad es el área bajo la curva, pero el área bajo esa curva es una integral. ¿Sí? Entonces, si integramos esa curva, por ejemplo, entre menos infinito a infinito, esa curva, al hacer la integral, tiene que darme 1. ¿Sí? Integramos la función de probabilidad, la densidad de probabilidad, tiene que darme 1. Si la integramos entre dos rangos, pues me da un valor menor que 1. Si la integramos en un solo punto, pues es 0, ¿sí? Porque el área bajo la curva, pues no tiene área, entonces es 0. En términos generales, la densidad de probabilidad es la curva y la probabilidad es la integral de esa curva, ¿sí? En un intervalo definido. Entonces, pues vamos a recordar la densidad de probabilidad de cada tipo de función de probabilidad y sus propiedades. Entonces vamos a empezar con la general, que es la distribución normal. Entonces, esta se caracteriza porque los datos se acomodan, digamos, simétricamente alrededor de un eje y tiene una forma de campana, también conocida como campana de Gauss, aunque a veces se usa o se puede ajustar para datos hidrológicos, pues es base para aplicar
se utiliza más como base para aplicar las otras funciones de probabilidad. Entonces, la función de densidad, o sea, el FDP, de esta función normal es esta función. Es una función que simplemente varía con X. Entonces, X es el parámetro que varía y tiene otros parámetros. Entonces, es una función de densidad con dos parámetros. Los parámetros son la media y la desviación estándar. Es aplicable entre menos infinito, donde X varía entre menos infinito e infinito. Los parámetros, la distribución normal son la media y la desviación estándar. Esta, para efectos de aplicación, se suele reemplazar este valor de x menos u sobre sigma cuadrado por una variable que se llama variable reducida. Entonces, este exponente que aparece aquí, lo damos como x menos ux, sigma x, y lo reemplazamos en la función de densidad. Obviamente, haciendo el reemplazo, pues nos quedaría e igual a menos zi elevado al cuadrado sobre 2. Simplemente reemplazarla en este punto. Como aquí está un medio, pues es dividido 2. Entonces, se plantea, por ejemplo, esta probabilidad de que en este caso se reemplaza el z menos, que sea menor o igual a un z sui, donde z sui pues es un valor, digamos, conocido. Y z es el valor variable. Y la probabilidad de excedencia es inversión del símbolo. Entonces aquí es menor o igual, aquí es mayor o igual, quiere decir que es una probabilidad de excedencia. ¿Cuál sería la probabilidad de que z exceda a un valor z y dado? Esto uno lo puede hacer en el Excel, ¿no? Entonces, si ustedes meten esta ecuación en el Excel, o introducen esta ecuación en el Excel, e a la zi al cuadrado sobre 2 por dz la grafican, en función de z, y les da esta curva. Esta curva es el graficar esta función. Graficar esa función, en vez de z, les da esta curva. Y la integral, pues viene siendo el área bajo esa curva. Dependiendo desde donde, pues, el rango, ¿no? El rango de integración. Por ejemplo, en este caso, la probabilidad de excedencia es un zi, entonces zi puede ser, digamos, por aquí. Y quiere decir que el área bajo la curva está entre zi y menos y a infinito. Entonces, lo que hace la probabilidad es mirar, de hecho, esta área bajo la curva es la probabilidad de que un z cualquiera supere este z que aparece aquí, ¿sí? De esta línea vertical negra. Ese es como el significado de esta probabilidad, ¿no? De excedencia. La anterior, pues, es el área que le resta a 1. Entonces, si a 1 le restamos esta probabilidad, me da la probabilidad de z menor o igual a zi. Entonces, aquí tenemos el gráfico de la probabilidad de este término, de la probabilidad de que z sea menor o igual a un zi, que es lo contrario. Entonces, sería la integral entre menos infinito y zi. ¿Sí? Esta área sombreada es el valor de la probabilidad.
Es porque no tiene, como no tiene solución analítica, pues no podemos hacer esta integral analíticamente, nos toca hacerla por algún método de medir áreas, ¿no? Bajo la curva. Si uno lo puede hacer en el Excel y puede dividir esto en valores muy pequeños, ir calculando el área bajo esta curva. Después lo que se hace es tabularla, ¿no? Sacar una tabla de esta probabilidad. Y de esas tablas hay muchas en la literatura. El libro del profesor Monsalve trae una, el libro de Bente Chou también trae otra. Entonces lo que se hace es graficar estos valores, ¿sí? Estos valores de la gráfica, como he dicho, estas áreas en función de z. Me he dicho, se grafica el área bajo la curva en función de z. Se presentan estas tablas. Entonces, ¿cómo se utilizan estas tablas? Aquí está el ZI, que es este valor, digamos. ZI. En la columna, en la primera columna está el primer decimal, ¿sí? Punto 1, punto 2, punto 3, para darle mayor precisión, se coloca otro decimal en la fila. La primera columna es primer decimal de ZI, y la primera fila es el segundo decimal. Entonces, ustedes tienen la probabilidad de punto 42. Entonces, punto 42 está el primer decimal, que sería punto 40. Y uno se va aquí a la tabla, punto 42, por lo tanto la probabilidad es este valor, ¿sí? Hay que tener en cuenta qué área es la que nos da la tabla, ¿no? Entonces se dan cuenta que aquí para ZI que 0, por ejemplo ZI 0, ya le ha sumado punto 5. Entonces ya hay un punto 5 aquí. Por lo tanto, quiere decir que los valores de esta tabla corresponden a valores de probabilidad de Z menor o igual a ZI, ¿sí? Luego dicho, esta tabla es igual al significado de esta gráfica. Entonces me da, en cada valor me da el área menor, o la probabilidad de que un Z sea menor o igual a un ZI, ¿sí? Como he dicho, va desde menos infinito a infinito. Ponerle una anotación según indicado en la figura 8.2. He dicho, el valor de la tabla corresponde a lo indicado en la figura 8.2. He dicho, esta tabla son los valores de la integral del área sombreada, como aparece aquí en esta figura. Hay otros libros que lo toman aquí 0, ¿no? En x0, 0 quiere decir que solo me calculan la probabilidad a partir de 0, ¿sí? O a partir de la mitad. Entonces, si uno quiere calcular z menor o igual a zi, hay que sumarle a esos valores de la tabla punto 5, que es la otra mitad. En este caso, vamos a usar esta tabla que me da z es menor o igual a zi. Entonces, recordarán bien, porque uno mira esta tabla y no sabe cómo funciona. Yo les recuerdo, ZI, el primer decimal va en la columna, el segundo decimal va en la primera fila. Primera columna y primera fila. Y ahí se ubica, pues esta solamente lo hace con 2 decimales, ¿no? Se podría hacer con más, pero pues ya se ha demostrado que con solo 2 decimales da, bueno, de 20 show,
el libro de Chow de hidrología, propone una ecuación para esta integral, pues una ecuación aproximada, ¿no? Una ecuación aproximada para esta integrales bajo la curva. Entonces, está en función de este parámetro A. Entonces, si uno tiene la probabilidad, calcula este valor intermedio A con la probabilidad. Entonces, aquí es para hallar el Z, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si les piden el Z para un valor de probabilidad, cualquiera, digamos este, entonces con este valor calculan este valor de A en función de la probabilidad. Vamos a poner este mayúsculo más. Sería la probabilidad. Y el valor de Z ahí se lo calcula con esta expresión, que está en función de A. Digamos que esta ecuación sirve para hacer el paso inverso, ¿no? Entonces, si les dan digamos, esta zona sombreada, entonces la pregunta es, a esta zona sombreada, ¿qué valor de ZI le corresponde? ¿O qué valor del área le corresponde? Si nos dan el Z, por ensayo de error podríamos despejar el A de aquí. Pues aquí no se puede explícitamente, pero por ensayo de error podríamos despejar el A y con el A podríamos despejar la probabilidad. ¿Sí? O sea, la podríamos usar de forma inversa con la ecuación. Entonces, cuando la probabilidad P, por ejemplo, es mayor a 0.5, sustituirla en la ecuación por 1 menos P y el valor de ZI se lo asigna un número negativo, se puede pues, sumar o restar el valor negativo, ¿no? Si Z es un número negativo, lo podemos hacer al contrario, lo podemos convertir en positivo, lo pasamos acá y nos daría la misma área, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, por debajo de menos 2 es la misma probabilidad que por encima de 2, ¿no? Entonces esta cola, como es simétrica, es igual. Aquí hay unos ejemplos para que los chequen o nos sirva de confirmar cómo se usan los valores. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual a un ZI, entonces, esto obedece a este planteamiento, dice, ¿qué área se encontraba debajo del valor de 1? El valor, vamos, de Z su I igual a 1. Estos son ejemplos de cómo calcular la probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos para resolver esta pregunta? Pues vamos a la tabla. ¿Qué probabilidad? Dice, se encuentra debajo del valor ZI. O sea que Z menor o igual a ZI. Este coincide con los valores de la tabla porque nos están preguntando es esta área hasta Z, desde menos infinito hasta ZI. Entonces, para 1, buscamos el 1 aquí en la tabla. Como no tiene decimal, pues es 1 y el segundo decimal 0. Entonces es la segunda columna, que es este valor. ¿Sí?
Entonces, la respuesta es esa, 84,134, que es el área que se ve aquí subrayada. El otro ejemplo, que es al contrario, nos pregunta la probabilidad de que el Z sea mayor que ZI. Entonces, gráficamente, si aquí tenemos el 1, entonces, ¿qué área se encontraba por encima del valor ZI igual a 1? Entonces, simplemente, se dan cuenta aquí, la tabla nos da este valor. Pues simplemente, como la área bajo le restamos el área bajo la curva, al área bajo la curva le restamos la probabilidad para Z menor que 1. Entonces será 1 menos 0.8413, 4, me da la probabilidad de excedencia. ¿Sí? Que Z, sería la probabilidad de que un Z sea mayor que un ZI dado. Para el caso de que ZI sea igual a un valor negativo, pues si uno ya tiene el valor, como he dicho, uno hace una representación gráfica, se dan cuenta que el anterior es parecido a este valor. Entonces, ¿qué podemos hacer con el uso de la tabla? Pues buscamos el 1, es 0.8413, y podemos decir que el área mayor que 1, Z mayor que menos ZI es igual a Z menor que ZI positivo. O simplemente sacamos el valor de la cola, o vamos a la tabla en menos 1, sacamos el valor de la cola y se lo restamos a 1. Entonces 1 menos 15,86, que es este valor. En otro caso, que es cuando se va a la meseta, que Z ahí, entonces, esta es la cola, este me lo da. Entonces, recuerden que la tabla, pues ya ha sumado estos valores, pero los empieza a contar a partir de punto 5. ¿Sí? Entonces, al valor de la tabla, le podemos restar punto 5, y me da este valor, que es el de la cola, menor que punto. Y cuando es entre dos valores, pues simplemente las dos integrales, ¿no? Tomamos la integral de menos infinito, no, en un ratico, para terminamos esta tablita ahí. Esto me da, o sea, nos piden la probabilidad de que Z esté entre un Z1 y Z2. ¿Sí? En este caso, entre menos 2,5 y 1, que sería esta área sombreada. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Como la tabla me da a 1, pues me da directamente en la tabla. Pero para 2,5, si le ponemos en la tabla 2,5, pues me daría este valor. Entonces a 1 le restamos el valor de 2,5 y me da esta pequeña cola. Teniendo esas dos probabilidades, pues simplemente le restamos a esta probabilidad de 1 la probabilidad de menos 2,5. Y me da este valor. Entonces sería 0.84134, que es el valor de la probabilidad hasta 1 menos 0.9379, que es la probabilidad de menos 2,5. Y obtenemos la probabilidad de que Z esté en este rango. Estos son como los casos típicos que se manejan. Ahí lo repasan con la tabla. Y los pueden verificar con el uso de esta ecuación a ver qué tan próximo está.
Cada probabilidad de estos tiene unos parámetros, ¿no? Estos parámetros son la media, la desviación estándar, que usamos las mismas ecuaciones que vimos anteriormente, y aquí se introduce algo que se llama el factor de frecuencia. El factor de frecuencia es importante porque a partir de este factor de frecuencia en hidrología los usamos para predecir valores. Entonces, los datos que hay que calcular pues son la media, la desviación estándar y el factor de frecuencia. Y este factor de frecuencia, pues depende, este factor de frecuencia depende de la probabilidad, ¿sí? Entonces, depende de esta probabilidad. Para la distribución normal, este factor de frecuencia es igual al mismo z, ¿sí? Solamente para la distribución de probabilidad. Los otros factores de frecuencia para otras variables, para otras distribuciones, están en función del factor de frecuencia de la distribución normal. Por eso, esta distribución normal, aunque no se la use para aplicarla directamente a datos hidrológicos, nos sirve para calcular los otros parámetros. Y todas las frecuencias de aquí en adelante, pues tienen lo mismo, ¿no? Tienen la función de probabilidad, la función de densidad, que depende de cada probabilidad, tienen los parámetros a estimar, por lo general es la media, la desviación estándar y el factor de frecuencia. Este factor de frecuencia, por lo general es el que vamos a usar adelante para predecir algunos datos. Entonces, chicos, dejamos por ahí. Ahí entran al COES. Al contestar su cuestionario, tienen 20 minutos para responderlo. Está abierto entre 3 y las 4 de la tarde. Creo que son unas 17 preguntas. Entonces, ahí entran al COES y responden el cuestionario.